Hay momentos que terminan y uno piensa o quiere pensar que todo sigue igual, pero no, algo cambia, aunque no se vea. A veces es un viaje, una conversación, una despedida, inclusive para siempre, o simplemente un momento. Y después de eso, uno vuelve a la rutina, pero ya no vuelve siendo exactamente la misma persona que antes. Porque hay experiencias que no terminan cuando terminan. Hay experiencias que se quedan adentro. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta. Porque al final de cuentas, nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Ok, hay algo que me ha pasado varias veces en la vida y es esa sensación rara de volver. Volver después de un viaje, después de una experiencia fuerte, después de vivir algo que te movió por dentro y todo alrededor sigue normal. La gente sigue trabajando, los carros siguen pasando, las redes sociales siguen llenas, la vida, la vida sigue, pero uno siente que algo cambió y a veces ni siquiera se puede explicar. Creo que también pasa con las pérdidas. Cuando alguien se va, cuando una etapa termina, cuando una relación cambia, porque no solo perdemos personas, a veces eh, perdemos versiones inclusive de nosotros mismos y eso también duele. Hay algo muy extraño sobre la ausencia, porque al principio uno cree que lo difícil es el momento, la noticia, la despedida, el último día, pero después uno entiende que muchas veces lo más difícil viene después, cuando quieres contarle algo a alguien y ya esa persona ya no está. Cuando escuchas una canción o pasas por un lugar y algo se mueve por dentro, ¿no? Y no importa cuánto tiempo pase, hay personas que siguen viviendo en pequeños detalles. Y creo que nadie nos enseña realmente cómo lidiar con eso. Muchas veces el mundo espera que uno siga rápido, que, que vuelva a la normalidad, que esté bien. Y a veces uno mismo también se exige eso. El tema es que el duelo no funciona con calendario. Y no hablo solamente de perder personas, también hablo de perder momentos, de perder lugares, de perder versiones de vida, de perder sueños. Porque hay cosas que aunque tal vez no mueran físicamente, también se terminan. Y yo creo que todos, aunque sea una vez, hemos tenido algo que seguimos intentando entender por dentro.
algo que aparentemente ya pasó, pero que todavía se siente presente de alguna manera. Entonces, más tal vez vale la pena preguntarse algo en estos momentos. ¿Hay algo que todavía sigues intentando procesar, aunque por fuera parezca que ya pasó? Porque una cosa es lo que proyectamos afuera, pero otra cosa es la procesión que llevamos por dentro. ¿Tienes algo que todavía sigues intentando procesar, aunque tal vez al externo pareciera que ya pasó? Bueno, y entre cosas curiosas, y sigo yo con la música, hay canciones que literalmente se convierten, para mí, se convierten en máquinas del tiempo. Escuchas unos segundos y volvés a sentir cosas. A mí me pasa. Empieza uno a recordar lugares, a recordar personas, a recordar etapas. No sé si han escuchado Wish You Were Here de Pink Floyd. Y pues compartiendo un poco sobre la canción y sobre cómo nació. Realmente es un tema que fue fuerte inclusive para los que hicieron la canción, porque en el fondo la canción habla de ausencia, habla de desconexión, de sentir que alguien está, pero ya no realmente. Y sí, la canción se relaciona mucho con Syd Barrett, que fue uno de los fundadores de Pink Floyd, un genio, pero que poco a poco se fue perdiendo mentalmente. Y me puse a pensar que a veces uno también extraña personas que todavía están vivas, pero que ya no son las mismas. O etapas que ya no vuelven. O incluso versiones de uno que quedaron atrás. Y creo que esa canción conecta tanto con la gente porque, porque todos hemos sentido alguna vez ese, ojalá estuvieras aquí, aunque no lo digamos en voz alta. Pero muchas veces uno está sentado al frente de un paisaje o viendo una película o escuchando un concierto, qué sé yo, y puede pensar en alguna persona y uno dice, ojalá que estuvieras acá. Igual uno aprende algo raro con el tiempo. No todo lo que se extraña se quiere recuperar. O no todo lo que se extraña se puede recuperar. O se debe recuperar. A veces solo hay que honrarlo. Y creo que hay paz en eso también. Y hablando de eso, hay otro tema que también quería tocar hoy. Sobre todo para las personas que han vivido retiros espirituales, procesos profundos, experiencias personales. Ese tipo de cosas que a veces son difíciles de explicar con palabras. Porque cuando uno pasa por experiencias así, sobre todo experiencias internas muy profundas, hay algo que muchas veces no se habla tanto y es lo que pasa después. Lo que pasa después del retiro, lo que pasa después de una ceremonia, lo que pasa después de un momento intenso, esa integración. Porque a veces uno siente que algo adentro cambia profundamente.
como si ciertas capas, formas de pensar o formas de verse a uno mismo ya no van a encajar igual. Y eso puede ser hermoso, pero también puede ser confuso. Porque quedas vacío por un momento. Y no digo vacío de una mala manera necesariamente, sino como que internamente se hubieran movido los muebles que lleva uno por dentro. Y poco a poco ese espacio empieza a llenarse otra vez. Pero ya no exactamente con lo mismo. Se empieza a llenar de nuevas perspectivas, tal vez de más sensibilidad, de preguntas diferentes, inclusive de una forma distinta de ver la vida. Y creo que muchas veces la verdadera experiencia no necesariamente es el momento intenso, sino lo que pasa después, cuando uno vuelve al mundo normal, por decirlo así, cuando tienes que integrar eso que viviste, cuando tienes que seguir trabajando, hablando con la gente, pagando cuentas, viviendo la vida, pero con algo por dentro que es diferente. Y ahí es donde yo en lo personal empecé a darme cuenta de algo. Que incluso después de cambios muy fuertes, después de pérdidas muy fuertes, la vida no termina. Inclusive, muchas veces apenas está empezando una nueva versión de uno mismo. Y aunque a veces esos procesos internos pueden sentirse intensos o incómodos, creo que también pueden abrir espacio para algo positivo. Más conciencia, más empatía, más sensibilidad hacia la vida, una perspectiva diferente de la vida. Y también he entendido algo más, que sanar no significa convertirse en alguien perfecto, ni vivir en paz absoluta todo el tiempo. A veces sanar simplemente significa ser más consciente, ser, ser más humano, inclusive ser más honesto con uno mismo. Y creo que muchas personas han vivido cambios internos enormes, sin necesariamente hablar de ellos con nadie. Procesos que les cambiaron la manera de ver la vida, la manera de relacionarse. Es más, incluso la manera de verse a sí mismos. Y eso también me parece a mí interesante, porque no todos los cambios importantes son visibles desde afuera. Y tal vez hay también una pregunta importante. ¿Hay alguna experiencia en tu vida que sientes que cambió completamente tu forma de ver las cosas, aunque nadie más lo haya notado? ¿Hay alguna experiencia en tu vida que sientes que cambió tu forma de ver las cosas de una manera distinta, aunque nadie cercano lo haya notado? Y todo eso
es parte de lo que yo he ido aprendiendo o he ido entendiendo sobre acompañar a otros. Cuando alguien está pasando un duelo o una pérdida, muchas veces uno quiere arreglarlo, quiere decir las palabras correctas, algo que alivie, ¿no? Pero honestamente, para mí, a veces en esos casos, creo que muchas veces lo más valioso es simplemente estar. No intentar acelerar el proceso. Como dicen, no llenar los silencios. Y mucho menos exigir que la otra persona ya esté bien. Porque como lo dije en otra ocasión, ¿no? Todos procesamos diferente. Y por eso es importante también entenderlo. Porque muchas veces, cuando vivimos una pérdida o cuando experimentamos un cambio muy profundo, queremos que los demás lo entiendan exactamente igual que nosotros. Pero no funciona así. Cada persona tiene su propia historia, su propia sensibilidad, su propia forma de sentir. Y aunque varias personas estén viviendo el mismo dolor, sobre todo cuando parte un ser querido, cada uno lo procesa distinto. Algunas personas hablan mucho, otras se aíslan un poco, algunos lloran rápido, otros duran meses entendiendo lo que sienten. Y ninguna de esas formas necesariamente está mal. Porque al final hay, hay procesos internos que son profundamente personales. Y creo que el respeto está ahí. En permitirle a alguien vivir su proceso sin juzgarlo. A veces acompañar es solo saber, hacerle saber a alguien que no está solo. Y eso puede cambiar muchísimo. Porque sí, hay cosas que cambian para siempre. Pero también es cierto que uno puede seguir construyendo vida después de eso. Y no porque olvide, sino porque uno aprende a cargarlo diferente, más, más liviano, más humano. Y tal vez esa es una de las partes más difíciles y más bonitas de la vida al mismo tiempo. Aprender a soltar ciertas cosas sin sentir que estamos traicionando lo que significaron para nosotros. Entonces, no sé, te pregunto, ¿qué parte de tu vida sentís que todavía estás aprendiendo a soltar sin dejar de honrarla? ¿Hay alguna parte de tu vida que todavía estás aprendiendo a soltar, pero sin dejar de honrarla? Tal vez algunas experiencias nunca terminan del todo. Tal vez algunas personas nos van a seguir acompañando de otras formas. Y tal vez sanar no significa dejar atrás todo, sino aprender a vivir con eso, sin dejar de vivir. Porque después del viaje, aunque uno no vuelva igual, también puede encontrar una nueva forma de caminar. Y creo que al final eso también es parte de crecer. Aceptar que vamos cambiando, que algunas cosas se quedan, que otras cosas se van y que incluso después de las pérdidas, la vida todavía puede sorprendernos. Tal vez no de la misma manera que antes,
pero sí de una manera más consciente, una manera más humana y una manera más real. Bueno, si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, todo va a salir bien.